Ay, mi madre, lo que vamos a ver, usted no lo va a creer. Usted lo va a chequear aquí, lo va a ver ahora mismo, pero no lo va a creer. Inexplicable. Protestante se resiste a la verdad. Ahí se la presenta Hugo Ariza a este protestante la verdad y no lo puede aceptar. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver este diálogo debate que le dejaré el link en la descripción del canal de Hugo Ariza para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Mire atentamente, mire lo que sucede aquí. Dale play. Señoras y señores, con ustedes nada más y nada menos el gran Ale, que nos acompaña. Un placer, Ale, que estés nuevamente por allí. Me hubiese encantado que subiera el pastor también. Ale, bienvenido. La verdad que hemos discutido bastante nosotros dos. Se me olvida, perdón, que tú eres que adventista, ¿qué es lo que eres? ¿Eres cristiano o protestante? Esa pregunta que hace Hugo, ¿eres cristiano o protestante? Me recuerda a Soldado Apologeta Católico. Soldado Apologeta siempre le pregunta eso a las personas que va a debatir, que va a compartir con ellos en TikTok. Me gusta eso porque diferencia, le pone ahí, le manda un mensaje en pocas palabras. Escuchen. ¿Eres cristiano o protestante? Yo creo que todos somos cristianos y digamos, en el apellido Lo hizo con su segunda ahí, Hugo, un duro. soy protestante. Y si quieres que sea más específico, yo me ascribo a la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Con A lo que tú crees de la Confesión de Westminster, ¿no? Uy. Yo creo que eso es un muñeco de paja, mi querido Hugo, porque no se trata solamente de lo que uno quiera creer, sino que hay una búsqueda sincera de encontrar lo que te decía antes, la mejor expresión, el mejor argumento, la verdad. No es que decidimos discrecionalmente, ¿no? Pero... Ale, yo a veces, disculpa que te ataje ahí, a mí me sorprende cómo se rechaza la verdad. A mí me sorprende cómo se rechaza la verdad. Ojo, importante esto que dice Hugo. Cómo las personas rechazan lo que está ahí. La historia, la verdad, las pruebas. Cómo se niegan, cómo... Miren esto, miren esto. Cómo se brinca para rechazar la verdad. Yo estoy, por ejemplo, yo a veces no comprendo, no entiendo cómo a veces se crean una camisa de fuerza para rechazar la verdad. Entonces, cuando tú dices, no, la idea es el mejor argumento, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a qué te refieres? Claro. Gracias por decirme eso, por darme la posibilidad de explicar eso, porque a veces no se entiende qué puede ser el mejor argumento desde la perspectiva de la fe, ¿no? Eso queda muy claro cuando hablamos de la ciencia, por ejemplo. Desde la perspectiva de la ciencia, con ya lo que se plantea con Popper, partimos de la idea de que nuestras nociones de la ciencia son provisionales hasta encontrar un contraejemplo y poder formular teorías que superen los contraejemplos, ¿no? Entonces, por eso se parte de una perspectiva falsacionista, ¿no? Ahora, ¿cómo se lleva eso al ámbito de la fe o de la moral? Parecería imposible. E incluso el propio Popper dice que eso es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué sería imposible? ¿Qué acaso qué es la fe? Te pregunto. Ojo. Claro, al menos en la moral, porque la discusión era respecto a la moral, eso no podría ser, es lo que dice Popper, es que no se podría hacer eso en la moral porque la moral no es falseable, ¿no? No habría una forma de identificar si una premisa moral es verdadera o no, porque Popper parte de una perspectiva no cognoscitivista de la moral, ¿no? En cambio, claro, pero el cristiano no parte de eso, porque el cristiano sí conoce su moral. Exacto, y sí conoce su fe. Entonces, ya, bien, ahora sí, eso no aplica para el cristianismo porque no hay niego, objeción, no hay paridad. Por eso te pregunto, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Ve? La fe y la moral. ¿La fe y la moral es un contenido en la fe cristiana? No, ahí iba. Acá lo que plantean contra Popper es que, al menos desde la perspectiva moral, sí podemos encontrar desde una perspectiva realista mejores proposiciones de nuestros juicios morales. Centrándonos solamente en la moralidad, todavía no entrando al tema de la fe, ¿no?
y cómo encontramos unas mejores proposiciones de nuestros juicios morales. Varios autores plantean sobre de la ética del discurso, de la posibilidad de, a través de un diálogo racional, poder llegar a una situación llegar a una situación. Pero aquí hay un problema, ¿no? ¿Te das cuenta del problema? A ver. O sea, que ¿de dónde parte? La verdad tú la encuentras. Ojo, interesante. La verdad, ¿de dónde parte? ¿De dónde es el génesis de la verdad? ¿Dónde comienza la verdad? Ojo, me gusta cómo Hugo razona. Es lo que me estás diciendo. Vamos a ver. Bien. A ver. Mira que ya te agarré. Mira, cuando digo que... Mira que ya te agarré. A ver. Que ya te agarré, es que ya detecté tu problema. Ah, ok. Y tú me vas a decir si no, para mí es un problema, pero voy a tratar de argumentar y justificar por qué es un problema. A ver. La pregunta que yo me hago es, ¿el cristianismo como fenómeno, ajá, la fe cristiana, es dada o es algo que tú te encuentras? Es dada. Alguien la recibe, luego la transmiten. Claro. El mensaje es algo dado a través de... Ahí está bien, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, como fenómeno, no es algo que yo tengo como tú bien lo dijiste. La misma ciencia encuentra las cosas, no están allí, pero tú encuentras cómo funcionan las cosas, ¿se entiende? El objeto a conocer y el método para conocer el objeto, ¿ven? Pero la fe, cuando hablamos de fe en este ámbito, no estoy hablando de, ay, bueno, yo creo en tal cosa, no. Es como objeto de creencias que hay que creer, valga la redundancia, o sea, un corpus de creencias, claro, están allí. La pregunta es, ¿están allí porque yo hago un ejercicio para dirimirlas o porque son dadas? ¿De dónde parte? Tú dices que parte de mí, el hombre, antropocentrismo, mientras que yo no. Yo planteo, por mi objetividad, de ver el cristianismo que no depende de tu intelecto, no depende de ti, no depende de tu exégesis, no depende de que tú tengas una Biblia en el brazo, no depende de que si tú estás vivo, eres cristiano, eres ateo, no. El cristianismo es un fenómeno histórico que nace de la persona de Cristo y son ellos, independiente de ti, independiente de mí. Aunque uno no haya nacido, eso sucedió, ahí está, comienza con Cristo, sigue con los apóstoles y sus sucesores de los apóstoles. Eso es. Uy, está buena esta. No depende de nosotros, Ale, y ese es tu error. Hugo lo que le está queriendo decir, como viene de Cristo y se lo da a los apóstoles, los apóstoles transmiten, vamos para conocer la verdad, vamos allá a Cristo, a los apóstoles, a la historia, a los sucesores, para ver cuál es la verdad. En pocas palabras, cuál es la iglesia. Ese es el error del mundo protestante. Ojo. La fe es dada. La fe es dada, el significado, la doctrina es dada. Se nos enseña, viene de fuera de nosotros. ¿Se entiende? Entonces, no depende de mi conocimiento. Bueno, ¿es verdad o es mentira esto que te estoy diciendo? No, es completamente verdad. Perfecto. Totalmente listo. verdad. Ok, dijo que es verdad. Vamos a ver si se echa para atrás. Listo, avancemos. Listo, avancemos. ¿No? Ok. Entonces, ahora, la pregunta. Bien, ahí voy, porque ahora estamos hablando de un tema que a mí me encanta mucho, pero no son pocas las personas con las que se puede hablar este tema. Ojo. La pregunta que se sigue ahora que sabemos esto, que es verdad, que no tienes manera de retrocederte porque aquí me estás confesando que es verdad lo que te estoy diciendo, por lo tanto ¿qué vas a hacer? ¿Ejercicios mentales para abandonar la verdad? Ay, bobo. No. Ok, recuerden el título de este video, impresionante, protestante se resiste a la verdad. Ojo. ¿Qué vas a hacer? ¿Ejercicios mentales para abandonar la verdad? Ojo. No. Vamos a ver. La pregunta es, si la fe es dada, para que se dé la fe tienen que cumplir unos factores, unos elementos. Okay. ¿Cuáles son? Ale. Ok, vamos a ver. Bueno, la fe se tiene que comunicar. Sí. Bien. Ya está. Que se tenga que comunicar es lo mismo que sea dada. Pregunto, para que sea dada, para que sea comunicada, para que exista el fenómeno de la comunicación de la fe, ¿cuáles son los elementos que tienen que estar, Alecito? El transmisor. Tiene que haber un receptor. Ya la recibí. ¿Qué otro elemento necesito? El transmisor. Ay. ¿Ya está? No, pero si hay un receptor, hay un transmisor. Exacto. Si hay un receptor, hay un transmisor. El transmisor falta, hermano. Pero por favor. Por favor. Si hay un receptor, no hay un transmisor. ¿Quién está dando la fe? Pero, bueno, entonces ese es un debate. Ale, ahí está la cuestión.
Entonces, si la fe cristiana es una enseñanza que se da, ¿quién la da? Y yo la recibo porque se me dio. ¿Quién la da? Uy, esto está bueno. O porque tiene que ser dada, como ya dijimos, lo que hay que saber es quién es el transmisor, Ale. Bingo. Vamos a ver, ¿quién es el transmisor? ¿Quién es? Porque entonces esto refuta. Escucha, Ale, para que seas consciente de lo que está pasando aquí. Disculpa que hoy esté un poquito así contigo, porque ya yo he hablado contigo, sé que eres inteligente, te voy a repetir lo mismo. Yo te doy... Pregunto en el chat, ¿ustedes creen que este protestante es, Ale, es inteligente? Vamos a ver, díganme en los comentarios. ¿Es inteligente él? Seguimos. Garrote porque tú eres inteligente, Alex. ¿Me entiendes? Tú razonas. Ya, pero después me da tiempo, ¿no? Me da te tiempo voy para a... responder. Bien. Bueno, no, si quieres te doy el... Habla. Plantea lo que tengas que plantear. Ya, sí. Ok. Ya, mira, sé a dónde quieres llegar, pero acá voy ¿Importa algo donde tenga yo que llegar si no sea la verdad? La verdad es importante, Ale. Vamos a la verdad, no importa cuál sea. Aunque a ti no te guste, la verdad es esta, punto. ¿Qué significa ¿Qué significa cuando tú dices que a dónde quieres llegar? Es que no es donde yo quiera llegar. Es que si abrazamos la verdad o nos lleva el diablo aquí mismo. Nos lleva el chamuco. Mira, lo que pasa es que tú estás planteando el evangelio como un fenómeno que, o sea, está constantemente comunicándose, ¿no? Es como que, digamos que Cristo todavía no hubiese terminado de decir el evangelio y existe una entidad o una mediación que todavía que completa el mensaje. Nosotros partimos desde otra perspectiva, de que el mensaje ya fue dado en un momento concreto en la historia. Ok, el protestante dice, el mensaje fue dado en la historia, está en la Biblia y ya, de ahí yo la puedo coger y la puedo entender y la entiendo y la puedo recibir. Y no, están equivocados. Porque se necesita una persona que la transmita, que la explique, que la explicite, que le diga a la persona, mire, esto es lo que hay que creer, esto fue lo que dijo Dios. ¿Quién es que hace eso? La iglesia, el magisterio, los maestros que Dios dejó. ¿Por qué no lo puede hacer otra persona? Porque, como dice Pedro, lo van a malinterpretar, van a leer cosas y se van a confundir y van a llevar a todo el mundo al error. Como dice Pedro, que hay cosas en la Biblia, en las Escrituras, muy difíciles de entender, que muchos ignorantes tuercen para su perdición. Ahí es donde se pierde el protestante. Cuando ellos quieren definir qué es lo que el evangelio, lo que Dios quiso decir en tal texto, lo que quiso decir San Pablo, Lucas, todito. Ahí ellos se confunden porque no tienen la tradición, no están guiados por el Espíritu Santo y por ahí para abajo. Vamos a ver. Y nosotros después lo que queremos es identificar ese mensaje. Por eso cuando se critica mucho este tema de la sola escritura que no está en la Biblia, la gente se olvida de que el proyecto de volver a las fuentes no era un proyecto del Lutero, ¿no? Era un proyecto del Renacimiento, de Erasmo, de encontrar cuál había sido esa, utilizando tus términos, ese fenómeno, esa situación histórica donde se comunicó el Evangelio, que después fue teniendo varios añadidos a lo largo de la historia que corrompieron el mensaje inicial. Ya sabemos cuál fue el propósito de la sola escritura. Nace en el siglo XVI en adelante, la sola escritura, y es para destruir la autoridad que Dios dejó en su ministro. Como ya la Biblia está, aquí, ya la Biblia está, yo ahora la leo y no tengo que escuchar a nadie, no tengo que escuchar a ningún ministro, no tengo que escuchar a ninguna autoridad. La autoridad ahora es este libro. Ahí yo la leo y no tengo que escuchar a nadie. Así no. Por eso era esa perspectiva de volver a las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Lo que quiere un evangélico es encontrar el mensaje original de Cristo que ha sido dado. El mensaje original de Cristo se encuentra en su iglesia, en sus ministros, en los que Cristo dejó. En un momento histórico. No es que Cristo todavía esté hablando ahorita. Lo dijo en algún momento. Ay. ¿Cómo identificamos ese mensaje que ya lo dijo en algún momento? Vamos a las fuentes. Bien, vamos a la fuente, bien. ¿No? Ahora, por supuesto que los católicos entienden que la identificación de ese mensaje se da a través de un proceso, a través de una serie, o sea, se complementa con una serie de prácticas, ¿no? Que fueron hechas costumbre a lo largo del tiempo para
interpretar el evangelio. Costumbre, eso es tradición. Es la tradición. Ni lo quiere decir, señores. Él está hablando ahí de la tradición. Escuche. ¿No? Que fueron hechas costumbre a lo largo del tiempo para interpretar el evangelio, y además con un cuerpo magisterial que les da, o sea, que completa el contenido. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, ahí él quiere echarle lodo al magisterio, a los ministros, a la iglesia de Dios que tiene la autoridad de enseñarle a todo lo que Jesús le dijo, vayan y enseñen todo lo que, etcétera. No me acuerdo ese texto como que dice. Por tanto, ir a todo y enseñen y bauticen y enseñen. Dios muestra a ese grupo de maestros, a ese grupo de apóstoles, lo nombra maestro y vayan y enseñen. La sola escritura es eso, quiere destruir ese magisterio, esa autoridad, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Ellos quieren destruir eso y eso fue el objetivo. Muchos se dejan engatusar y creen solamente en lo que dice la Biblia. Pero ¿quién interpreta la Biblia? La interpreto yo, la interpreta aquel, y de ahí en adelante nacieron miles de denominaciones, porque cada quien interpreta distinto, diferente. Y ahí está el lío. Perdón por interrumpirte, Ale. Perdón por interrumpirte. A ver. Me interrumpe. Si tú quieres saber un mensaje, ¿a quién tienes que preguntarle? Si yo quiero saber un mensaje. Si tú quisieras saber qué dijo Napoleón, le preguntas a Napoleón. Sí, a Napoleón. ¿Cómo? Si tú quisieras saber qué dijo Napoleón, ¿qué haces? A Napoleón. Siendo Napoleón, exacto, siendo Napoleón, el que emite el mensaje, le pregunto a Napoleón. Exacto. Ya, perfecto. Pero él murió. Chequea qué lío ahora. Pero Napoleón ya está muerto. ¿O no? Eso me gusta. Le preguntamos a Cristo. ¿A Cristo físicamente? La policía. ¿A quién le preguntamos? A los apóstoles que dejó. A las demás personas. Y aquí vamos a llegar donde Hugo quiere llegar, donde todos queremos llegar. ¿Quién es el legítimo intérprete de la revelación? ¿Quiénes son los verdaderos ministros que están encargados a llevar ese mensaje que Cristo dejó? Ay, bobo, se murió el diablo aquí. Chequen. Cristo ya ha dado su mensaje. Exacto, Napoleón ya dejó su mensaje. Estoy contigo. Napoleón ya dejó su mensaje. Perfecto. Sigue. Entonces vamos a las fuentes. Vamos a las fuentes. Si yo quiero escuchar el mensaje de Cristo, ¿a quién tengo que escuchar según Cristo? A sus apóstoles, a su ministro, a su iglesia. Si nosotros queremos escuchar su mensaje, vamos a las fuentes donde está escrito sus mensajes. Ellos van a la Biblia, ellos no van a los apóstoles, a sus sucesores, a la iglesia, a la tradición. Ellos no van a ir nada. Ese es el problema, que quieren destruir lo que yo les dije, quieren destruir los ministros, la iglesia, los maestros que Dios dejó y quieren ir a la Biblia. Entonces ellos lo malinterpretan y salen miles de denominaciones por ahí para abajo. ¿No? Si nosotros queremos escuchar su mensaje, vamos a las fuentes donde están escritos sus mensajes. Dale pues, entonces la Biblia. No. Dijo la Biblia, ¿vieron? Dijo la Biblia, vamos a la fuente, a la Biblia. Y Hugo de una vez lo frenó y le dijo, no. Chequen. Dale pues. Escritos sus mensajes. Dale pues, entonces. La Biblia. No. Esa es la fuente. Sí. Donde se narra Cristo. Y yo ahí escucho a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Escuchar a quién? Si los quiero escuchar a él, ¿a quién tengo que escuchar? Cristo no dijo, escuchen a la Biblia. Sí, a quien escuche la Biblia, a mí me sigue. Eso no fue lo que dijo Cristo. O sea, a quienes ustedes escuchen, a mí me escuchan, ¿no? Y Pedro dijo que escucháramos a quién. Ya va. Perfecto. Y ellos, ¿a quiénes dijeron que escucháramos? Tendrías que mencionar exactamente el pasaje al que te refieres, porque lo leyó el pastor Eduardo Gutiérrez en el debate. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, a los ancianos. A los ancianos. Y a su vez ellos se mueren. ¿Y quién sigue? Que son obispos. O sea, lo que tú planteas es peligroso, como que Cristo habló, arréglensela como ustedes puedan, vean a ver qué entienden de lo que yo dije, y punto. Eso es lo que dice el protestante. Eso destruye todo el cristianismo. Por eso yo, el protestante en el fondo, por eso yo coloco un video, mira, te voy a decir, yo no coloco nada aquí de gratis. Hay un video que cuando yo empiezo, lo dice el profe Jonathan Ramos, porque el protestantismo es la base para caer allá, está en el ateísmo. Si yo presiono al protestante, tú lo que me estás diciendo es que Cristo vino, entregó el mensaje con peores, ustedes verán. No, Cristo viene el mensaje y le entrega el mensaje a la iglesia y le hace custodio de ese mensaje. Eso es lo que te dice Pedro. Entonces, tengo a Cristo diciéndome lo que tú dijiste con Napoleón. Me encantó el ejemplo. Está bueno el ejemplo de Napoleón. Ese ejemplo de Napoleón lo hunde a él sin él darse cuenta. Y es lamentable porque aparenta inteligente este jovencito, pero no sé. Para mí que esto es algo espiritual.
estar en contra de la iglesia de Cristo te pone ciego a ti, señores. ¿Cómo tú estás viendo la historia, estás viendo todo, estás viendo quién es, y tú no puedes ver quiénes son los verdaderos ministros, quién es su iglesia, quiénes son los que te tienen que enseñar a ti y a mí y a todos? Y que yo tengo que agarrar la Biblia y yo, de que interpretarla yo, porque yo soy el matatán. No, ¿y cuándo? Nunca fue así. Es el ejemplo que pongo del padre de familia con los hijos. Hagan esto, escúchenlos a ellos. Ellos son los que están encargados. Ellos son yo prácticamente, porque escucharlos a ellos es escucharme a mí. Claro, no voy a decir que el magisterio es Dios, no. Pero habla en nombre de, porque es asistido por el Espíritu Santo, pero ya eso es una cuestión de fe. Sino, yo aquí me estoy colocando en la dinámica contigo, o sea, en lo llano, en el barro aquí, mano a mano, en lo físico, en lo tangible, ni siquiera para meterme en las creencias, sino solucionar el tema de el mensaje quedó, de alguna otra manera, ahí incluso cae en el historicismo, quedó como que estancado en el siglo I, ¿no? Ahí es recibido el mensaje que el cual va a ser custodio y va a tener el mensajero activo en la unidad de tiempo hasta que venga Cristo. ¿Se entiende? Es más, tú eres el que me tendrías que a mí probar de dónde sacas que el mensaje quedó estático en la unidad de tiempo y ergo la humanidad está obligada a ir a eso estático. A la Biblia. ¿Se entiende? Cuando lo que enseña, el que instituye, o el que transmite, o el que establece el mensaje, es que el mensaje va a ser custodiado hasta el fin y dado a conocer, porque va a haber algo continuo. Y si le meto el tema de la fe, peor para ti, porque el Espíritu Santo llegará y los guiará a toda verdad. ¿Se entiende? Entonces, incluso geográficamente te violenta a ti esto. ¿Por qué te violenta a ti esto? Vayan por el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. El principio, que es Cristo, establece el mensajero que va a llevar su enseñanza en la unidad de tiempo, en un establishment geográfico. Se muere el diablo para ti. Yo creo que él lo vio. Yo creo que él entendió lo que Hugo le explicó ahora mismo. Se ve en la cara que él lo entendió. El problema es que él tiene que justificar lo que él cree porque él es protestante. Y tiene que tratar de salir debajo de esa patana donde se metió. Entonces, ahora es donde viene el razonamiento raro. Miren aquí. No sé cómo vas a solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en Jerusalén, en la época en la que Cristo deja su enseñanza a las personas de Jerusalén, y estoy en Houston, yo tengo que escuchar acá en Houston el que me viene con el mensaje. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Es terrible. O sea, lo que tú traes a la mesa a mí me parece pero ultra problemático, Isaac. Isaac, perdón. Hugo, a ver. mira, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, acerquémonos a esto con la confianza de que vamos a tener la forma de resolverlo. ¿Por qué niegas esto que te estoy diciendo? ¿Por qué niegas la verdad? Sí, él tiene que bregar con lo que Hugo le dijo. Resuelve lo que Hugo te dijo ahora mismo. A ver, no te vayas por otro lado porque entonces no estamos en nada. Dale, no entiendo, hermano. ¿Te posee el chamuco o qué? Te posee el chamuco, te posee a Satanás, el diablo. Eso es lo que yo digo, que es algo espiritual esto, señores. No lo estoy negando. Dale, pues. Mira, Okay, no estoy haciendo el mejor esfuerzo para comprenderte y yo también quiero que hagas lo mismo conmigo. Pero está fácil lo que dijo Hugo. ¿Cómo que el esfuerzo para comprenderte? Está sencillo. Cualquiera puede entenderlo. No entiendo cómo no lo entiende. Qué lío. Cuando tú basas tu argumento en que la iglesia es custodio de la verdad, esa palabra, custodio de la verdad, tienes que matizar sus alcances. Porque si custodio de la verdad significa poder agregar cosas y elegirlas a nivel del mensaje que dio Cristo, allí tenemos un problema importante. Agregar. Yo podría interpretar... ¿Qué quiere decir él con agregar cosas? ¿Qué quiere decir? Claramente la idea de ser custodio de la verdad en el sentido de decir de que ese mensaje que fue dejado de forma estática no tenga ninguna alteración adicional. Y es justamente lo que se va a pedir en varias una de las... ¿Quieres que te matice lo que me estás pidiendo? Ok, matízalo, Hugo. Sí, vamos a ver. Del Nuevo Testamento. Habría que matizar qué quiere decir ser custodio de la verdad. Bien. Pero, mira, te pregunto, ¿el mensaje es la realidad o el mensaje como lenguaje, como lengua, apunta a una realidad? El mensaje es la verdad y una realidad. El mensaje apunta a una realidad. Es correcto, eso me gustó. Está razonando espectacular. Entonces, ¿tú entiendes que la iglesia agrega? Sí, eso es lo que, por eso te dije.
Ellos creen que la iglesia distorsiona, agrega. Dios le dio la autoridad a la iglesia para que enseñen. Y le manda al Espíritu Santo para que cuando vayan a comunicar, a enseñar, no se equivoquen, porque Dios quiere que todo el mundo se salve y por vía de la iglesia, de su ministro, le va a enseñar al mundo, el mundo lo va a escuchar, todos nosotros vamos a escuchar y vamos a creer, porque nos están diciendo algo que viene de Dios, que viene con el Espíritu Santo esa persona para enseñarnos sin equivocarse y entonces nosotros vamos a recibir esa verdad. El protestante propone que cuando Dios a esa persona lo deja, ellos comienzan a enseñar algo distinto, herejía, comienzan a extraviarse, el Espíritu Santo no lo asiste, según los protestantes. Y eso es blasfemo, eso es decir que Jesucristo mintió cuando dijo que le daré el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad y lo enseñe y le recuerden todas las cosas. Hay un problema aquí. Hay un problema, dígame o no, en los comentarios los leo, sigo. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Porque fue lo que dijiste. Claro. Tú entiendes que la Iglesia Católica agrega. Escuchen. Yo no entiendo que la Iglesia Católica agrega. Ahí está el lío. Te explico. Bueno, atención, palomita. Tú me entregas esta lata a mí. Esta lata de cerveza. Y yo custodio esta lata. Entonces yo ahora le voy a transmitir al pueblo, porque ya tú no estás. Wow, señor, increíble. Se lo está enseñando como si fuera con manzanita. Mira el ejemplo que hace Hugo. Wow, no lo puedo creer. Miren. Entonces yo ahora le voy a transmitir al pueblo. Para que le entienda mejor, mire. Él coge la manzana. Imagínense que es una manzana. Mire cómo se lo está explicando. Tú me entregas esta lata a mí. Dios le entrega a la iglesia. Y yo custodio esta lata. Entonces yo ahora le voy a transmitir al pueblo, porque ya tú no estás, la lata. Exacto. Esto es una lata. Les dije hoy. Esto es una lata. Les dije eso hoy. Pero mañana se colocaron a pelear y ellos recibieron la lata. Entonces, no, que la lata tiene amarillo o no tiene amarillo. O sea, hay un debate, hay alguien que está negando que la lata tiene amarillo. Eso es lo que propone el protestante, que los ministros de Dios van a comenzar a discutir, van a comenzar a enseñar herejía, a enseñar algo que Jesús no enseñó. Eso es lo que propone el protestante, señores. Y no. ¿Pero por qué no? Porque hay una promesa de Dios y eso no lo va a entender el protestante. ¿Cuál es la promesa de Dios? De que la iglesia nada la va a destruir. Nada va a corromper esa iglesia, el Hades no va a poder contra ella. Y cuando dice así, quiere decir que siempre va a enseñar la verdad. La iglesia, le dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es sostén y fundamento de la verdad. En la iglesia se encuentra la verdad. ¿Pero por qué? Porque yo soy la iglesia, Dios agarró y me nombró y ya yo tengo todo el poder. No, es que la iglesia la cuida el Espíritu Santo que Jesús prometió y que va a guiar a esa iglesia. Es punto. Yo descanso en la iglesia por esa promesa que Jesús hizo. Jesús hizo esa promesa a la iglesia me va a enseñar a mí y yo recibo todo lo que la iglesia me va a enseñar. Ya, yo no tengo problema. Es más, es una ventaja para mí, para ti. Porque si en aquel día, en el final, Jesús viene y te dice, mira, ustedes se portaron mal, van para el infierno. Yo le voy a decir, pero un momento, Señor, ¿puedo hablar? Con el mayor respeto, mi Dios, mi Creador. Usted dejó una iglesia, usted dejó unos ministros y le dijo que si nosotros escuchábamos a esos ministros, lo estábamos escuchando a usted. Y si ellos nos enseñaron herejía y nos enseñaron cosas malas a nosotros, no es culpa de nosotros, es culpa suya, Señor, y perdóneme. Esa es la justificación que yo tengo de decirle al Señor. Pero ¿qué fue lo inteligente de nuestro Señor? Que siempre es lo máximo. Manda el Espíritu Santo para que guíe a esa iglesia, para que esa iglesia no se equivoque cuando va a enseñar doctrina, lo que Dios quiere que nosotros escuchemos para que nos salvemos. El protestante dice, no, ellos se equivocaron. ¿Pero de dónde? ¿Cuándo fue que Satanás le enseñó eso a ustedes? Hay que orar mucho, señores. Seguimos. O no tiene amarillo. Si hay un debate, hay alguien que está negando que la lata tiene amarillo. Y yo salgo y digo, muchachos, tranquilo. No nieguen. Condenado aquel que diga que la lata no tiene amarillo, porque sí tiene. Yo le agregué. A la lata. Mira, si agregas, por ejemplo, cuando dices... ¡No! La policía, miren la reacción de Hugo cuando dice el protestante que sí oye. Mire. Mira. Mire. Pero vamos, aquí. No tiene amarillo, porque sí tiene. Yo le agregué.
¿Yo le agregué a la lata? Mira, si agregas, por ejemplo, cuando dices que ¿Yo le existe una agregué a la diferencia. lata? ¿En qué momento le agregué a la lata? Ale, por No, no, favor. no, no Por en el favor, ejemplo, no Ale. en el ejemplo, Por no en el favor, ejemplo. Ale, por favor. Pero fíjate, si tú, por ejemplo, agregas al Evangelio la diferencia entre sustancia y forma, y a partir de esa diferencia empiezas a decir de que explicas cómo es que el pan y el vino es el cuerpo de Cristo a través de un proceso de la transustanciación, estás agregando filosofía aristotélica al mensaje. No le estás explicando, estás agregando una explicación cuando podrían haber múltiples. No, De a la ver, misma no, manera. no, 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 no me gustó eso, Ale, no me gustó eso. Hay Ale, bobo aquí, escúchame, señores, hay escúchame, bobo. Ale. Que yo utilice la filosofía Para explicar algo que ya existe y que es verdad. para explicar, Escuchen. para explicitar la realidad, me lo reconociste, Ale, por amor a Exacto. Cristo. A mí me parece que te posee Satanás en algún momento, pues. Estoy de acuerdo, Hugo, contigo. Es algo espiritual. Por eso tenemos que tener paciencia y seguir predicándole con amor. A ver si algún día nuestro Padre hace un milagro con estos hermanos separados y le quita esa venda de los ojos. Escuchen. Realidad, me lo reconociste, Ale, por amor a Cristo. A mí me parece que te posee Satanás en algún momento, pues yo no le encuentro explicación a eso. Tranquilo, no digas. No, pero No hay que hacerlo, no hay que hablar de Satanás así tan ligeramente. pero Porque ese también es otro es problema. que yo contigo, Ale, hermano, no me puedes decir que yo le estoy agregando. Yo le estoy agregando el lenguaje para explicitar de dónde a dónde va el amarillo. Sí, No, de acuerdo, de acuerdo. y Sí. entonces, Ale, o sea, una cosa es, o sea, tú no puedes satanizarme, tú no puedes satanizar a la Iglesia Católica porque utilice, pero no, porque tú estás, escúchame. Yo te concedo que la Iglesia Católica utiliza la filosofía y la adecua a la teología para explicitar lo que creemos, porque así funciona, Ale. Es el razonamiento, es el pensar, es nuestro seso, nuestra masa cefálica, nuestra materia gris, el lenguaje, así funciona. Ay. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. el cómo, al qué, una lata. El cómo está constituida la lata hay que explicarlo, Ale. Ese trabajo lo hace la Iglesia y Exacto. peor para ti. Por eso que la Biblia dice que como que la iglesia, no, lo voy a parafrasear, es para la iglesia como para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, para dar a conocer todo, la iglesia. Porque la Iglesia no lo podría hacer si no es por el Espíritu Santo. Ojo, que no me quiero meter para el tema de la fe, solamente me estoy quedando mano a mano contigo con los razonamientos y con el tema filosófico. Entonces tú cuando tú acusas a la Iglesia Católica que le agrega, ¿en qué sentido? ¿Que le agrega a la lata? No, a la lata no. Que la explicación, que busque alternativas, medios para explicar la lata, eso es otra cosa, pero no se está agregando a la lata. ¿Por qué? Porque esto hoy día se llama amarillo, pero si un gringo le dice yellow, ¿y qué vas a hacer, Ale? De acuerdo, chévere, bacán. Es que tu razonamiento es muy interesante y muy, muy genial en el sentido de que cuando tú agregas conceptos, no estás agregando la realidad, sino estás utilizando las técnicas para explicar de mejor manera la realidad. Chévere. Y en eso sí te banco, Ya. Esa es la verdad, Ale. Esa es la verdad. Ya. ¿Cuál es el problema? A ver, dale, ¿cuál es el problema? El problema es cuando reduces la verdad a una explicación y rechazas todas las explicaciones alternativas. ¿Cuáles? Cuando no tienes argumento o cuando eso lo decides de forma discrecional. Cuando el poder decide rechazar explicaciones alternativas. Recuerden que la iglesia tiene autoridad para atar y desatar. Ojo con eso. Sin dejarse llevar por un argumento fuerte, ahí estás agregando algo. ¿Y qué estás agregando? Bueno, no agregando propiamente, sino que estás concentrando el mensaje en una idea que no necesariamente puede ser la idea final, ¿no? La cara de Hugo, como que dice, ¿qué es lo que dice este muchacho? Por eso yo digo, por eso volviendo a la argumentación que estaba diciéndote al inicio, cuando nosotros decimos de que nosotros nos dejamos llevar por la fuerza del mejor argumento, justamente este es el ejemplo que tú has dado, es perfecto para explicarlo, porque habrá explicaciones, construcciones mentales que nosotros podamos dar para explicar el Evangelio,
pero que son provisionales, porque después nos enteramos de ¿Como que el lenguaje? de que, por ejemplo, la teoría aristotélica de sustancia y forma no es suficientemente explicativa para poder abordar todos los fenómenos y la propia ciencia nos ayuda a identificar otro set de categorías que podemos utilizar para poder explicar el Evangelio. Entonces, en ese sentido, es que podemos hablar de una evolución del desarrollo dogmático que justamente se basa o sea, evoluciona en función de cuál es el mejor argumento. El criterio del mejor argumento puede depender de muchas cosas. Por ejemplo, el mejor explicativo o el que más se acerca o el del que hay más pruebas, como acercarse a las fuentes, o el que tenga mayor coherencia, etcétera, etcétera. Pero justamente... Y eso cambia la verdad, lo que ya existe. Ahí va, en que nosotros nos vamos guiando por este desarrollo que va en función del mejor argumento. Entonces, mira, yo si te soy franco, yo no tengo problemas con que un católico decida creer que el Papa cierra la discusión sobre determinados temas y ya está, decidan creer en eso, porque en la historia así es. También es parte de la y en la Biblia. Fe de cada quien. Pero ahí está. Eso me gustó. De lo que acabaste de comentar, vuelves a caer en lo mismo después que ya te mostré hasta con ejemplo que no es así. Por un momento agrego, por un momento reduzco. O sea, lo tuyo es una camisa de fuerza. Pero eso me gustó. Los católicos creen una cosa y el protestante cree otra. Sí. Tú dices, yo no tengo problema con el católico crea esto y otro, esto y lo otro. Yo sí tengo un problema. Ojo, hay un problema aquí. Hay un problema. Vamos a descifrar este problema con el protestante. Vamos a ver. Crea esto y otro, esto y lo otro. Escuchen. Yo sí tengo un problema. Vamos allá. Sí, ese es el problema. La verdad es una. Mira, escúchame. No, en el sentido intelectual, nada más. Pero si tú quieres creer en lo que tú crees, si tú quieres creerle a hombres por ser hombres y a la gnosis de un hombre por ti solo, ese es problema tuyo. Y la verdad yo le creo a Dios. Yo prefiero creerle a Cristo y tú no prefieres creerle a Cristo. Ese es problema tuyo, no mío. Pero en el plano intelectual, cuando tú quieres relativizar la cuestión de que los católicos creen esto, yo no tengo problema, yo creo esto. ¿Por qué no te haces católico en primer lugar? Segundo lugar, la pregunta... Claro, ¿por qué no te haces católico entonces? Porque él cree que el católico está equivocado y él cree que él tiene la verdad y los católicos están equivocados. Entonces los dos no pueden tener la razón. Vamos a resolver esto. ¿Quién está equivocado, el católico o el protestante? Y se murió el diablo ahí. La pregunta no es porque si es un problema que crean los católicos o no crean los católicos en el sentido de que, bueno, no pasa nada, lo reduzco como tú dices. La cuestión es que si es verdad o no. Exacto. Esa es la pregunta. Ya, pero, por ejemplo, mira lo que tú acabas de decir. Voy para allá. Tienes problemas, o sea, tú dices que, bueno, no sé, si el católico quiere creer eso como si fuera falso, ¿no? Y el Papa confirma lo que hay que creer. Porque es la manera de cómo conocemos la verdad. Hay un medio, porque es dada la verdad. La verdad no se cree, se nos es dada. Ya lo aceptaste. Pero ahora te contradice y no te das cuenta. La pregunta es, nosotros partimos de Cristo. Claro, te lo voy a poner fácil. Vives en... Él dice que no se contradice. El siglo I. ¿Quién te confirma en la fe? ¿Cómo fue? Espérate. Pero ahora te contradice y no te das cuenta. La pregunta es, nosotros partimos de Cristo. Claro, te lo voy a poner fácil. Vives en el siglo I. ¿Quién te confirma en la fe? Vivo en el siglo I, o sea, ya en el inicio del cristianismo. ¿Quién te confirma a ti en la fe? ¿Quién? Según Cristo, ¿quién? Pedro, el Papa te confirma en la fe. A ver. Se fue la luz. Según Cristo, según Cristo. Bueno, porque te pusiste a decir que no. Bueno, tajante, a la yugular. Estás en el siglo I. ¿Quién te confirma en la fe según Jesucristo? Vamos a ver si tú le quieres creer a Cristo y si los católicos están mal. Estoy yo, Hugo Católico. Estás tú en el siglo I. Ok, Hugo lo que está preparando es el escenario. Tenemos una máquina del tiempo. Los dos vamos al siglo I. Allá, este que está aquí es protestante y este que está aquí es católico. Estamos los dos allá con los apóstoles en el siglo I. ¿Quién te confirma en la fe? ¡Ojo! Vamos a ver la respuesta del protestante. Protestante. Yo creo que hay un pastor que nos confirma en la fe. Ahí se acabó todo. Yo creo que hay un pastor que nos confirma, un pastor que nos guía, que nos apacienta, que nos cuida y nos confirma en la fe según la Biblia y Cristo. Y están los dos allá en el siglo I. Vamos a ver qué va a decir el protestante porque aquí se acabó todo. Siglo I. Protestante. Yo creo que hay un pastor que nos confirma en la fe y que me confirma en la fe. Decirme qué creer, para yo saber qué creer. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creen los cristianos?
No, ahí el protestante allá en el siglo I va a buscar la Biblia y va a decir, no, yo no quiero escuchar a nadie, yo tengo que buscar lo que dice la Biblia. ¿Qué confirma? A ver, Cristo, ¿quién es que me confirma en la fe? Modelo católico, modelo protestante. Estamos en el primer siglo, dale. Mira, es que... Es un acronismo, seguro va a decir. Justamente partiendo de tu concepto previo de que es, o sea, la verdad es una cosa, que los hechos son una cosa y nuestras reflexiones respecto de los hechos son otra y que, o sea, lo que se juzga... Muy bonito lo que tú dices, pero contesta la pregunta. Sobre verdad o no, son nuestros hechos. Ahí partimos la situación clara de que... lo que está queriendo decir ahí que la interpretación del católico está mal cuando Cristo dice, me ama, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño, confirma a tus hermanos. Ahí la interpretación católica, eso no fue lo que quiso decir Cristo. Ahí eso es lo que propone el protestante. Siempre vamos a tener aproximaciones a ese hecho, pero no podemos identificar nuestras palabras por los hechos, porque tú mismo acabas de decir... Ok, te hago una pregunta, según Cristo. Hugo va ahí al punto ahora, escuchen. Un nuevo set de conceptos para poder explicar mejor esa verdad. Ale, lo que pasa es que tú, en un momento... El problema de todo esto, señores, del protestantismo y todo esto y la fe, es la interpretación. Yo he estado estudiando y todo remonta a la interpretación de cada quien. Y ahí está el problema, es que cada quien no puede interpretar. Cada quien tiene que llevarse de la interpretación que nos va a enseñar a nosotros del maestro, del ministro que Dios dejó en su iglesia, que nos va a enseñar. Yo no puedo estar interpretando, yo no soy el intérprete de la revelación, yo no. Yo tengo que recibir la enseñanza. Y el protestante dice, no, yo tengo la Biblia, yo puedo interpretarla. Ahí está el lío, señores. Reconoce que el cristianismo es un fenómeno donde la creencia cristiana es algo que se da, es algo que es dado, sí. ¿verdad? Y luego me la rebajas acá al método cognitivo concerniente al objeto de estudio en el plano de la ciencia. Eso no tiene sentido, hermano. ¿Por qué? Porque si tú estás en el siglo primero, claro, porque yo como científico, bueno, a ver, yo tengo que investigar a ver si fulanito de tal tiene cierto gen. Le mando a hacer esto, le mando a hacer lo otro, y yo voy a creer hasta que yo descubra tal cosa. El cristianismo no es eso. Exacto. El cristianismo es, esto es lo que hay que creer, usted transmita lo que hay que creer. Exacto, el protestante no va con esa parte. En el siglo I, los apóstoles, la iglesia de Dios, se le dice, miren, pueblo, esto es lo que hay que creer, reciban lo que dijo Cristo. Y ellos escuchan y lo reciben. El protestante no, el protestante tiene que buscar, que leer, pero el problema no fue, el problema fue Satanás que le metió esa mente a Lutero, para que Lutero diga, no, interpreten, lean, que el Espíritu Santo lo va a guiar a todo en la verdad. ¿Cómo va a ser así? Que el Espíritu Santo le va a decir a un grupo una cosa y a otro grupo otra cosa. Y ahí está el lío, el choque. No. Esto es lo que hay que creer, usted transmita lo que hay que creer. Si lo aceptan bien, si no también. Si lo encuentran bien, si no también. ¿Ves? Entonces, no hay paridad, ya te dije, objeción, niego. Daniel Cuero 690 superchat, ya, pero acabas de decir antes, parece y ahí no me vas a dejar mentir de que puede haber desarrollo de los conceptos. Termino esto. Como fenómeno, y estos elementos que participan como agentes activos para que se dé el fenómeno, ¿tú en el siglo I crees? ¿Tú decides qué creer o te dicen qué creer? Wow. Hugo está yendo a la pregunta que se la está repitiendo varias veces para que él razone con esto. Escuche, miren. ¿Tú en el siglo I crees? Tú en el siglo I. ¿Tú decides qué creer o te dicen qué creer? En el siglo I, ¿qué tú decides qué creer o a ti te dice o a ti te enseña? Mira, esto es lo que tú tienes que creer. Wow, Dios mío, esto sí está bueno. ¿Tú en el siglo I crees? ¿Tú decides qué creer o te dicen qué creer? ¿Quién te confirma que lo que tienes que creer según Cristo? Escuchen. Vamos a ver. No, claro, pero uno escucha. Y entonces, Ale, no claro, dime, ya va, ¿qué es no claro? ¿Qué quieres decir no claro? ¿Qué es eso? Sí, porque ahí se sale con eso. No claro, pero no quiere decir sí o no. Entonces, con eso se le escapa a la pregunta que Hugo le hace. No escucha, y entonces, Ale, no claro, dime, ya va, ¿qué es no claro? ¿Qué quieres decir no claro? ¿Qué es eso? Pero es que estamos volviendo a lo mismo. No. Que es lo mismo, Ale, es lo mismo. Yo no entiendo en qué punto estamos discutiendo, porque yo ya te eliminé.
Ya te acepté de que nosotros tenemos, hay una verdad dada, una verdad que existe, que es el evangelio, el mensaje, y después que utilizamos el lenguaje para explicar esa verdad, pero que después podemos desarrollar la forma como explicamos esa verdad, y ese desarrollo se va a dar a lo largo del tiempo. La pregunta es, mira, aunque yo te conceda algunos puntos concernientes al desarrollo, y yo voy a entender desarrollo como no agregado, sino como una profundidad, como te expliqué con la lata, yo primero que me reconozcas con tus palabras, no que me digas no, claro, lo que me digas es, ubícate. Si estás en el siglo primero, tú te vas a inventar tu fe o tu fe se te es dada y se te es confirmada. ¿Quién te la confirma? ¿Por qué? Porque tú trataste como que menospreciar lo que cree el católico porque el católico cree que hay un papa que le confirma en la fe. Bueno, ¿se entiende? Ahora, la pregunta que yo me hago... Pero responde la pregunta que Hugo te hace entonces. La pregunta que yo me hago es, yo soy católico, viajo al siglo primero, cuando está Cristo, estoy con Cristo ahí, está Cristo vivo ahí, con nosotros ahí. Cristo, ¿quién me tiene que confirmar a mí lo que cree, campeón? Porque yo no te escuché, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Mira, es el Espíritu Santo el que va a garantizar que nosotros... Perfecto, ¿y a quién usa materialmente? A su iglesia. ¿Y en la iglesia quién confirma en la fe? Ya, ahí vamos. No lo va a decir, señores, no lo va a querer decir. A tener la discrepancia. Porque... Te reprendo en el nombre de Satanás. Sí, hay que reprenderlo. No quiere, por eso el título de este video, increíble, protestante no resiste a la verdad. Oh, Dios. Ahí vamos a tener la discrepancia. Porque... Te reprendo en el nombre de Satanás, rabasaya, o sea, no puede ser. No puede ser. Qué pena, hay que orar mucho por los protestantes, señores. Sí. Pero no solamente déjame decir esto. Solamente déjame decir esto. En un momento dijiste de que la naturaleza de la iglesia era ser colegiada, ¿no? Y no, como... Escapó a la pregunta, señores. Wow, qué genio este muchacho de los lentes. Escapó a la pregunta. En parte. Hay varios pasajes en donde vemos cómo es que, por ejemplo, en el camino de Maús, ¿no? Que me gusta ese pasaje. ¿Por qué estamos saltando de tema? ¿En qué momento dijimos que íbamos a saltar de tema? Que se te está escapando la pregunta, Hugo. Déjame terminar esto y ya no te molesto y me voy. ¿Prefieres irte antes que aceptar las cosas? ¡No! ¿Tienes algún cura por ahí cerca que te eche agua bendita? Déjame terminar. Está garrotero, Hugo, pero se lo merece el protestante. En todo lo que vemos es que son las personas las que todavía... Perdón por interrumpirte. Sabes que aquí te estoy mirando a ti y acá estoy mirando OBS, ¿eh? Tengo dos pantallas. ¿Se entiende? Por eso ves que muevo así, ¿eh? Dale, pues. Está bien. ¿Cómo guía el Espíritu a su iglesia para mantenernos en la verdad? Lo hace a través del diálogo y la discusión entre todos sus miembros. Porque cada uno va a hacer o sea, entre todos nos guiamos con mansedumbre, entre todos nos reprendemos, entre todos nos afilamos unos a otros y entre todos la garantía de que nos mantenemos en la verdad y que nuestros criterios y nuestras construcciones mentales corresponden con el evangelio va a estar en que hay un acuerdo generalizado y universal guiado por la fuerza del mejor argumento. Esa es la mejor garantía de que el Espíritu nos está guiando. Yo no puedo creer esto que escuché, señores. La mejor garantía es que el mejor argumento es que va a decir quién tiene la verdad en la fe. No puedo creer. Esto no lo puedo creer. No, tengo que escucharlo otra vez. Nuestros criterios y nuestras construcciones mentales corresponden con el Evangelio. Nuestro criterio. No, que no lo puedo creer. Y nuestras construcciones mentales. Nuestras construcciones mentales, nuestro criterio. Corresponden con el Evangelio, va a estar en que hay un acuerdo generalizado y universal guiado por la fuerza del mejor argumento. No. Esa es la mejor garantía de que el Espíritu nos está guiando a renunciar. Miren a Hugo, miren la cara de Hugo, como que dice, ay hombre. Nuestro criterio personal y otorgárselo a una persona para que decida discrecionalmente lo que alguien tiene que creer o no. Eso, como ya lo mencionó el pastor. No le creen a Cristo, oye. Dice que él... Miren esto, lo que dijo Cristo, él no lo cree, escuchen. Renunciar a nuestro criterio personal y otorgárselo a una persona para que decida discrecionalmente lo que alguien tiene que creer. Para que decida lo que hay que creer. Oh, Dios, no le crea a Cristo. A quien usted escucha, a mí me escucha. Pedro me ama más que esto. Confirma a tus hermanos. Pastorea mis rebaños, mis ovejas. No le creen a Cristo. Dice Jesús en Juan 6, 47. De cierto os digo,
el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? No quiere hacer lo que el Señor manda y no le cree al Señor. Qué pena. Pero no. Eso, como ya lo mencionó el pastor en el video, no pasó. No No pasó. pasó. Eso es una. ¿Quieres que te derrumbe esa premisa? Dale, Hugo. Fácil. O ese argumento. Por favor, Dale. por favor, Dale, pues. hazlo. Dale. Estás en el siglo II. ¿Ok? Vienen los gnósticos y vienen los cristianos. O vienen incluso en el siglo I. Ajá. Sí. ¿A quién creerle? ¿A los que tienen el Bien. mejor argumento o a la autoridad que decide qué creerse? Sí, porque había un grupo que estaban, los gnósticos, no sé, como que tenían más personas que la iglesia y estaban enseñando herejías y la iglesia aún así lo reprende y lo atemetiza y lo declara hereje y la iglesia siendo minoría le gana. Es fatal esto. ¿A los que tienen Bien. el mejor argumento o a la autoridad que decide qué creerse? Aquí tiene mejor argumento. No, Pero ¿cómo así, campeón? no. O sea que si el mejor argumento fuera de los judaizantes, tú te quedas con los judaizantes. No. Pero es que no nos quedamos con los judaizantes porque el mejor... ¿Por qué? ¿Por qué no se queda con los judaizantes? A ver, ¿por qué no se queda con los judaizantes? A ver. Tú te quedas con los judaizantes. Pero es que no nos quedamos con los judaizantes porque el mejor argumento no es de los judaizantes. Según tú. Entonces tú pasas el plano a algo subjetivo. ¿Por qué? Porque tú vas a interpretar. Sí, señor, te voy a explicar por qué. Porque es la iglesia la que lo determinó. Exacto, eso. Exacto. Pero No. no a través de una decisión discrecional. ¿Qué hizo si no Ireneo de León? ¿Acaso no escribió Cálmate, que Santiago, escúchame. Santiago dice, Santiago, hemos decidido. No hagas eso. Santiago ha dicho, hemos decidido nosotros, el Espíritu Santo y nosotros. Es cosa. Punto. Después de reunirse, de discutir y de debatir. Pero es que aquí tú estás mezclando peras con manzanas. Te voy a explicar por qué. No, porque ese pasaje que tú has mencionado lo dice Sí, ese es el pasaje del concilio, de Hechos 15, 16, me parece. explícitamente después Voy de para allá. reunirse, Voy para allá. y debatir. Voy para allá. Lo que pasa es que tú estás presuponiendo que en la iglesia hay esa diversidad doctrinal y que se contradicen per se. Y eso no es así. Te voy a explicar por qué. Porque hay un grupo versus otro grupo. Exacto. ¿Se entiende? Okay. Por lo tanto, yo me adhiero a la autoridad legítima. Que la autoridad legítima discuta entre ellos, sí, pero antes de discutir ya son legítimos. Primero tienen que ser legítimos para discutir. Exacto, porque por eso se reúnen, para resolver ese problema. Si no tuvieran la autoridad, pues ¿a qué nos vamos a reunir? Yo creo lo que creo y ya y nadie me dice nada. Es muy bueno. Porque en esa discusión no entra el ilegítimo. ¿Se entiende? Ese es tu problema y no la estás viendo. Sí, no la ve. Protestante, estás proyectándote. Ya encontré tu error otra vez. Cuando la iglesia de Jerusalén se reúne, ¿quiénes se reúnen? Se fue la luz. Ya, pero mira. No, dime. Cuando dice ya, es para salir debajo de la patana y ir para otro lado. Ya va. ¿Quiénes se reúnen? Los representantes de las iglesias, pues, ¿no? Legítimos. No sé, ¿de dónde sacas? ¿Cómo que no? Ok, se reúne, pero no sabemos si ellos son los verdaderos. Pero ven acá, mi hijo. Representantes de las iglesias, pues, ¿no? Legítimos. No sé, ¿de dónde sacas eso de legítimos? Eso, bueno, por ejemplo, es un agregado que tú le has puesto al evangelio. Y por eso hay que volver a las fuentes. Ok, te hago una pregunta. ¿Cuáles son esos agregados que... Vamos a ver si... Bueno, me acabas de acusar... Se murió el diablo. Aquí tú verás qué pacatazo ahora. Escuchen. Me acabas de acusar de que es un agregado. Legítimo. Sí. Ok, que legítimo es un agregado. Ok. Es como si estoy utilizando un término que no aparece ahí, la palabra legítimo, ¿verdad? Yo pregunto, el Concilio de Jerusalén dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos. Yo pregunto, el Concilio de Jerusalén dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos. ¿Quién instituyó esos ancianos? Vamos a ver si no son legítimos, si son verdaderos ministros de Dios. Vamos a ver. ¿Se autoinstituyeron ellos o lo instituyeron? El orden fue Cristo a los apóstoles y los apóstoles a los otros ancianos. Sí, porque el protestante cree que en el siglo I habían protestantes que decían, yo soy apóstol, yo soy ministro, yo soy diácono, yo soy obispo. En el siglo I no existía eso. Como hacen los protestantes ahora, que se autonombran. Eso es lo que él no sabe. Bueno, realmente ahí sí me agarraste de mi ignorancia. Claro, porque que tú eres muy ignorante en esa parte.
bueno, casi en todo, es que hay ministros que nombran, verdaderos ministros que nombran otro ministro, y eso se llama sucesión apostólica. Ustedes no tienen eso, no conocen. Su pastor o su pastora no le enseñan eso. No eres ignorante, no eres ignorante. Te voy a explicar por qué no eres ignorante. Él lo sabe, ¿verdad? Es que se está haciendo para salir debajo de esa patana. En las iglesias locales, esas iglesias locales, los ministros, ¿se autodenominaban ellos o eran instituidos por los apóstoles? ¡Uy! Bueno, Él lo sabe, se está haciendo, ya me di cuenta, se está haciendo, no, qué deshonesto, no. Por los apóstoles. Bueno, es que no lo sé, porque Pablo... ¿Quién dejó a Tito y a Creta? ¿Quién dejó a Tito en Creta? Pablo. Como ministro legítimo. Pablo. ¿Quién dejó a Timoteo allá como ministro legítimo? Ya, de acuerdo, está bien. Entonces yo le agregué el legítimo. Bueno, puede ser que utilice el término, pero lo que yo te quiero marcar es una legalidad que no se autonombra. Entonces el cristianismo que tú tienes hoy pareciera que, él se autonombra. El protestantismo que tenemos se autonombra. Vamos a ser claros. Ellos mismos dicen, sí, yo me siento pastor, yo siento un llamado y voy a alquilar en aquella esquina, voy a alquilar un local y voy a hacer una iglesia y ahí voy a predicar. Nadie lo nombró, nadie lo envió, nadie le enseñó. Se va a reunir el Papa católico con el Papa metodista, con el pastor pentecostal, con esto, y ellos van a dirimir qué creer, y el mejor argumento me dieron. No. Antes de eso, antes de ese idilio que tienes tú, que no aparece ni en las páginas amarillas, lo que hay es una iglesia maestra, auténtica, legítima, ¿verdad que discuten entre ellos? Es verdad, porque Cristo mismo lo dijo, y San Pablo lo dice, pero ya son legítimos, ya son legítimos. Eso ocurre dentro, no con el de afuera, pa. Ahí tienes tu problema. Sí. Por lo tanto, yo te pregunto, si estamos tú y yo allá, y hay un cristiano judaizante que no es legítimo, que solamente estaba ahí y era un seguidor allí y comenzó a inventar su teología y a decir, no, nosotros venimos del judaísmo, por lo tanto hay que circuncidarnos para pertenecer al pueblo de Dios y hay que cumplir la ley de Moisés. El mismo problema que pasó ahí en el concilio. Etcétera, etcétera. ¿Y yo a quién escucho? Escucho al anciano, legítimo ministro, al concilio de los ministros legítimos que decide qué yo creer. Cuando tú recibes la dogmata, Hechos 16, ¿tú vas a leer la dogmata para ver si te concuerda o no? La dogmata es, escuchen, luego del concilio se determinó, no ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle más carga y en definitiva le dicen que no, que los nuevos creyentes o las personas no tienen que judaizarse para salvarse, no tienen que circuncidarse. Escriben una carta y la mandan con Pablo y Bernabé y ellos por el camino a las iglesias le iban enseñando qué fue lo que se determinó en ese concilio. Entonces, lo que Hugo le está diciendo aquí, cuando Pablo y Bernabé van y llevan esa carta y le enseñan a esa iglesia en el camino, a esa congregación que ellos se topan, que son católicos, ellos dicen, déjame leer qué fue lo que se determinó. Ok, que las personas no se deben de ya para ser cristianos, para ser cristianos, no deben de no imponerle de judaizarse, etcétera. Ok. Déjame ver si yo creo esto sí o no. No, dicen que le llevan las dogmatas, llevan las cartas para los dogmas, para que se cumplan, para que ellos los cumplan. Escuchen. Hechos 16. Escuchen. ¿Tú vas a leer la dogmata para ver si te concuerda o no? ¿O tú tienes que creer la dogmata independientemente? A menos que tienes que creerla. Que te separes de ellos. Porque la Biblia dice que para que las cumplan, para que las crean y las cumplan. Eso es curioso, porque revisando las lo que se ha escrito sobre ese concilio, porque me dejaste la duda al respecto. A ver. Hay teorías que establecen de que ya sea Pablo o ya sea Pedro pudieron haberse distanciado de lo que se dijo en esa dogmata. Que Pablo se distanció de lo que se dijo. ¿Qué? Esto yo no lo había escuchado. Pedro pudieron haberse distanciado de lo que se dijo en esa dogmata, justamente porque alguno de ellos tenía una... ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo ya me retiro, pero solamente voy a agregar una cosa, mi querido Hugo. No recuerdo exactamente el pasaje, pero sí sé de que en alguna parte de sus cartas, Pablo dice de que hay gente que está predicando el evangelio, pero incluso en contra de Pablo, ¿no? 690 $1 y que incluso dicen, no, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, ¿no? ¿Qué dice? Que yo soy de Cristo.
estaban predicando el evangelio y sin embargo, no habían sido instituidas por una persona en concreto, ¿no? Contraviniendo esa idea de la legitimidad de la institución que tú hablas. Pero, sin embargo, fácil. Sin embargo, Pablo dice que él se goza de que se predique el evangelio, sin importarle que lo hagan, ya sea... La pregunta es, ¿cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? Porque tú puedes predicar, pero ¿vas a predicar la verdad o la mentira? ¿Quién es el autorizado para predicar y que no se va a equivocar para predicar la verdad y enseñar la verdad en Cristo? Él aquí está proponiendo de que cualquiera puede predicar y enseñar. Y sí, cualquiera puede predicar y enseñar, pero ¿va a predicar la enseñanza, la verdad? Que lo haya instituido, nadie lo muy malo el argumento. Instituido, que lo haya instituido él, o que lo hagan en contra de él, porque lo importante es no quién tiene la legitimidad para predicar, sino que se predique el mensaje y punto. ¿Cuál mensaje? ¿El que tú interpretas, el que tú crees? Está confundiendo predicar con definir qué creer. Exacto, con la definición. Sí, eso es. Sino que se predique el mensaje y punto. Está confundiendo predicar con definir qué creer. Porque yo predico, pero yo no defino. Yo replico lo que la iglesia ya me enseñó. Lo que la iglesia de Dios ya me enseñó, yo lo replico. Yo digo que Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, es mi Dios, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Dios dejó una iglesia, Dios dejó un ministro para que uno se confiese y Dios dejó varios sacramentos, dejó el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo para nuestra salvación. Todo eso yo lo replico, pero yo no lo definí. Yo lo replico justamente como la iglesia lo enseñó y me lo enseñó y yo lo tiro para adelante. Ahora, la iglesia no me enseñó, escuchen lo del protestante. La iglesia católica no me enseñó nada. Yo comienzo a predicar como protestante y voy a enseñar lo que yo interpreto y lo que yo creo. Ahí está el problema. Tengo que confesarme con un ministro. El protestante dice, no, Dios no dejó eso. Es una mala interpretación del catolicismo. ¿Pero cuándo? ¿Por qué? ¿Tú tienes la verdad? Hay lío, señora, aquí hay problema. Miren, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere verlo completo, le dejaré el link en la descripción del canal de Hugo Ariza para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. ¿Qué opina usted de este video? En los comentarios los leo.